Hola, buenos días, bienvenidos. Buenos días. Bien, comenzamos en un minutito. Ahorita que vienen de conectarse los demás compañeros. Mientras aprovechamos y vayan poniendo presente, por favor. Porque si no, luego se me olvida quiénes sí asistieron. Ok. Bien. Bueno, pues, a ver, déjenme compartir la pantalla. Bueno, entonces ya tenemos el presente de Odette, Juan, David, Jorge. Ok, perfecto. Entonces, pues ya tenemos quórum para empezar con esta siguiente sesión del estudio de bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, como se van a dar cuenta al rato que comiencen a ver el video, pues es, digamos, como una pequeña reseña de cómo se dio a lo largo de los siglos la evolución en cuanto al manejo y al tratamiento de las conductas patológicas. Comenzamos a hacer una descripción de, por tiempos, vamos a decirlo así, de cómo se fue interpretando y quiero que nos demos cuenta que la visión que nosotros tenemos al día de hoy, siglo XXI, con respecto a estos trastornos mentales, a estas conductas patológicas, pues mucho se debe precisamente al pensamiento que nos heredaron las culturas europeas, porque finalmente en algunos otros lugares, por ejemplo, estábamos viendo en el caso de China, pues ahí se daba un trato completamente diferente, aunque finalmente en algún momento se vuelve a caer en esta idea de que los trastornos mentales pues tienen una relación directa con espíritus, con cuestiones místicas, sobre todo con espíritus malignos. Sin embargo, ya con anterioridad pues ya se había hecho una aproximación, vamos a decir, más clínica, ¿no? Pero aquí un punto a resaltar, pues es que el tiempo que dura esta visión, digamos, eh, religiosa o mágica, que tiene que ver con espíritus que se posesionan de la persona, es un lapso relativamente breve, sigo hablando de China, con respecto al tiempo que este pensamiento va a prevalecer en Europa, ¿no? En Europa va a durar por mucho más tiempo y bueno, pues a partir de ahí es que llegamos al siglo XIX y pues se va a extender, aunque ya a partir del siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, ya se le va buscando dar un enfoque más clínico. Finalmente las ideas siguen ahí, pues vamos a decirlo, como muy arraigadas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede durante el Renacimiento? ¿No? Que es aquí a lo mejor de donde vamos a partir. Eh, para poder entender cómo se da el tratamiento y los diagnósticos
hoy en día. ¿Por qué a partir del siglo XIX? Bien, pues porque como nos vamos a dar cuenta, es en este momento en donde se cambia ese paradigma que por 10 siglos, que es todo lo que va a durar la Edad Media, ya sabemos, la Edad Media, perdón, comienza desde el siglo V después de Cristo y hasta el siglo XV. Entonces van a ser pues 1000 años en donde va a prevalecer el pensamiento judeocristiano. Esta situación de que la Iglesia Católica pues tiene en sus manos el conocimiento y que son ellos quienes van a decidir eh, qué conocimiento se da, se vulgariza, qué conocimiento, valga la redundancia, se da a conocer y qué cosas se mantienen ocultas, ¿no? Ese es un punto importante. Pero ya desde el siglo XV, que es ya pleno de renacimiento, pues vamos a identificar figuras que yo diría rebeldes porque aunque la iglesia todavía tiene una preponderancia muy fuerte, pues están, para decirlo en un lenguaje coloquial, le están jugando al vivo. ¿Por qué? Porque están comenzando a buscar una explicación a todo este tipo de enfermedades mentales y por supuesto, para esta situación, tienen que negar el hecho de que sean posesiones demoníacas, ¿no? Que sean ahí estas cuestiones pues misteriosas que se habían dado a lo largo de todo ese tiempo. Y o como muestra o como ejemplo, tenemos en la pantalla la imagen, el retrato de 3 personajes que van insisto, que van a ir contradiciendo entonces estas ideas de la iglesia. El primero que tenemos aquí es este individuo, este médico, también europeo, específicamente suizo, de apellido Paracelso. Él va a ser uno de los primeros que va a desafiar, va a criticar estas creencias supersticiosas sobre posesiones diabólicas. Él está observando, pues ya también con un espíritu científico, vamos a decirlo así, cuáles son las conductas que regularmente tienen estas personas, entre paréntesis, poseídas, y entonces va haciendo una clasificación de diferentes tipos y trastornos de situaciones de enfermedades mentales que a decir de él, pues tienen que ser tratadas como se busca tratar eh, cualquier otro tipo de enfermedad. Perdón, a ver, me regresé. Ahí está. Entonces, insisto, va haciendo esa caracterización de esas enfermedades y entonces va a proponer que todas las enfermedades mentales tienen causas físicas. Imagínense esto, qué interesante, ¿no? Cuando, vamos, nadie piensa en ese tipo de situaciones, él creía eh, que era digno de ser estudiado detenidamente y ofrecer una alternativa. Claro, finalmente no puede estar tan extraído del pensamiento de su tiempo y a lo mejor alguna de las críticas negativas que podríamos hacerle a Paracelso es que él creía en estas cuestiones de los astros, ¿no? Fíjense, esto es bonito, es interesante, ¿no? Él creía, por ejemplo, que la luna ejercía cierto tipo de influencias en este tipo de personas y de ahí, fíjense, por eso les decía yo al principio, ¿no? Todavía arrastramos algunas situaciones y algunas creencias. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque Paracelso creía que la luna tenía influencia en estas personas
y pues les llamaba lunáticos, ¿no? Y de hecho, hoy en día, pues lunático es un adjetivo que utilizamos precisamente como para decir estás loco, ¿no? Entonces, la luna tenía esa influencia. Hoy, por supuesto, pues nos puede parecer esto bastante descabellado, pero bueno, lo que tendríamos aquí que rescatar de Paracelso, pues es precisamente esta cuestión eh, de mirar las enfermedades mentales como cualquier otro tipo de enfermedad y tratar de atacarlas, ¿no? Tratar de solucionarlas. Un caso extraordinario porque además de todo, como lo vemos en la imagen, pues era una religión. Fíjense, aquí se conjuntan dos cuestiones que a mí me llaman mucho la atención. Número uno, es mujer. Ya sabemos el papel tan relegado que tenían las mujeres en esa época. Y número dos, es religiosa. Entonces, ahí ella tenía pues estos dos factores en su contra. Sin embargo, bueno, pues esto no fue un límite y al igual que nuestra propia monja aquí en México, Sor Juana Inés de la Cruz, Teresa de Ávila, que tenemos aquí en la imagen, pues era una mujer excepcionalmente brillante y bueno, se las ingenió para eh, ubicar esta doble condición, ¿no? De ser mujer y además ser religiosa. Bien, Teresa de Ávila también vive en el siglo XVI, más o menos por ahí contemporánea de Paracelso. Nace unos años después, pero perdón, más o menos por la misma época. Que por cierto, ella es una figura muy importante dentro de, no sé cómo se le llame, pero dentro de todas estas figuras católicas, porque de hecho se le conoce como Santa Teresa de Ávila. Ella, como se dan cuenta, pues era una monja que vivía enclaustrada, vivía en claustros, y su congregación, pues obviamente, un grupo de mujeres como ella, que tenía estos tipos de votos, eh, empezaban a mostrar síntomas de lo que ya desde tiempo de los antiguos griegos se llamaba histeria. Ya hemos hablado que histeria venía de ístero, y ístero era la palabra para referirse al útero, que eran precisamente los griegos quienes decían que estas enfermedades, pues, bueno, esta enfermedad era precisamente propia de las mujeres. Eh, no me acuerdo si cuando estábamos en psicopatología lo vimos, pero la explicación que Aristóteles, no, que Platón da a la enfermedad de la histeria, es, bueno, a mí me resulta como muy graciosa, ¿no? Él estaba convencido de que cuando las mujeres no ocupábamos la matriz para lo que es decir, para engendrar, entonces esta matriz se ponía como triste, como rejegosa, y entonces su escape era andar por todo el cuerpo, ¿no? Imagínense, bueno, pues, por supuesto, hoy sabemos que la matriz pues está firmemente anclada al resto de nuestro cuerpo, pero bueno, para él, la matriz andaba por todo el cuerpo, llorando, penando, porque pues nunca había sido ocupada por un producto, por un bebé. Y entonces lo que se le recetaba a estas mujeres histéricas para calmar esa situación, pues era el casarse, ¿no? Resaltarles la necesidad de casarse para que, bueno, pues pudieran tener hijos y entonces se curara esta histeria. Entonces, esta idea tan graciosa, tan llamativa, va a continuar por un montón de siglos. Entonces ahí es donde ya llegamos al siglo XVI. Y entonces estas monjas, compañeras Santa Teresa, pues están presentando estos signos de histeria
y ella se va a dar entonces a la tarea de observar qué es lo que está sucediendo y pues para no caer como en contradicción o en pugna con las ideas prevalecientes en su época, ella señala que sus compañeras pues tienen una situación que, de la cual ellas no son responsables porque pues están como enfermas, ¿no? Y el autor del texto pues hace mucho hincapié en estas palabras que ella utiliza como enfermas, es decir, no estoy diciendo que están enfermas, es decir, no te estoy contradiciendo en el hecho de que este tipo de enfermedades son o tienen que ver con posesiones satánicas, sino simplemente que pues no son del todo culpables porque pues están sufriendo esta situación y como es algo como una enfermedad, es algo como una enfermedad, pues entonces habría que como disculparlas porque pues obviamente no son responsables de esta situación, y más bien ayudarlas en el sentido de buscar un, remedio, ¿no? De buscar una solución a esto que es como una enfermedad. Entonces, bueno, esta posición es muy interesante y también es importante porque a querer o no, también empieza entonces a sacar a la histeria de ese lugar que la iglesia tenía reservado para señalar que las personas histéricas también tenían posesiones demoníacas, ¿no? Entonces ya se saca un poquito de ese lugar y se empieza a colocar en el área de una enfermedad o al menos de algo como una enfermedad, ¿no? El renacimiento también dentro de sus características, ustedes deben de saberlo, es un periodo en donde se va a dar un movimiento que los historiadores le llaman también humanismo. Humanismo porque los sabios, los conocedores de esa época, estoy hablando por supuesto de médicos, abogados, artistas, dan un poco la espalda a las cuestiones religiosas, a los temas religiosos y se empiezan a enfocar más en el hombre, en el ser humano. Todo lo que es el renacimiento en las diferentes facetas culturales de los seres humanos van a dar este giro. Si son artistas, como por ejemplo Rafael, Leonardo da Vinci, etcétera, aunque van a pintar o van a tener esculturas o, insisto, obras, a lo mejor todavía con motivos religiosos, finalmente esos motivos están como disfrazando la verdadera situación que es el estudio del ser humano. Entonces se deja de lado a Dios, se deja de lado la cuestión religiosa y se empieza a enfocar, se empiezan a enfocar todos estos personajes en el ser humano. Y por eso a este periodo se le va a llamar humanismo. Bueno, pues en lo que nosotros estamos estudiando, que es esta cuestión del desarrollo de la perspectiva de cómo son tratadas las conductas patológicas, tenemos a este otro personaje que tenemos aquí en la pantalla, Johann Beyer. Él es un personaje que se dedicó a a la medicina, se dedica a la medicina y pues también se da cuenta que estas pobres almas, que estas pobres personas que tienen estas enfermedades, pues a lo largo de los siglos han sido injustamente tratadas. Se daba esta cuestión de pues azotes, golpes,
eh, pensando que eran posesiones demoníacas, pues también se realizaban entonces ¿cómo se dice? Cuando se saca un demonio, se me fue la palabra. Exorcismo. Exorcismo, ¿verdad? Con X. No es exorcismo, no. Exorcismo. Ok, entonces, pues obviamente estas actividades de exorcizar a la gente, pues son muy violentas y entonces pues dañan la integridad de los enfermos. Beyer hace todo un tratado de un libro que se me antoja como muy temerario porque, bueno, el título pues lo dice todo, ¿no? El título de este libro era El fraude de los demonios. ¿Y qué es esto del fraude de los demonios? Pues su nombre lo está diciendo, ¿no? Él está haciendo una recopilación de casos en donde él señala claramente que no son posesiones demoníacas, que no son cuestiones de brujas, porque bueno, acuérdense que a las mujeres en particular, pues cuando tenían alguna situación conflictiva con la iglesia, se les tachaba de brujas. Entonces, las enfermedades de las mujeres, como esta histeria que tenían las compañeras de Santa Teresa de Ávila, pues no tenía nada que ver no tenía nada que ver con brujas, y las demás enfermedades mentales, pues tampoco tenían que ver con demonios, ¿no? Él propone entonces en este libro del fraude de los demonios que son personas que están enfermas. Miren, a veces para nosotros, las personas del siglo XX, entender esto, pues a lo mejor a veces no alcanzamos a dimensionar estas situaciones, porque pues nosotros vivimos en una época en donde la religión pues definitivamente ya perdió mucha fuerza, ¿no? Realmente adeptos o personas que sigan fielmente al pie del cañón una religión, la que sea, no solamente el catolicismo, pues son relativamente pocas, ¿no? Las que sigan al pie del cañón. Pero hay que pensar que en ese periodo, estamos hablando del siglo XVI, del siglo XVII, bueno, él todavía es del siglo XVI, imponer una idea contraria a la iglesia, pues significa ser perseguido, inclusive ser tratado en la hoguera. Entonces, muy pocas personas en la historia registrada de Europa tuvieron esta actitud temeraria en ese momento. Y Beyer, pues va a ser uno de los primeros médicos que va a considerar como especialista en las enfermedades mentales. Él algunos autores, algunos libros lo consideran como el padre de bueno, no el padre de las enfermedades mentales, más bien el padre de la psicopatología moderna, porque ya le va a dar ese carácter, vamos a decir, científico al estudio de este tipo de enfermedades. Como no pocas veces sucedió en la historia europea, se daba un paso y se retrocedían tres. Las aportaciones de Beyer, eh, que fueron bastantes y que fueron amplias, con el paso del tiempo, pues fueron despreciadas, fueron minimizadas por sus colegas, y en algún momento, pues inclusive la iglesia prohíbe sus libros y no se vuelven a publicar. Fíjense, del siglo XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, hasta el siglo XX se vuelven a publicar. Entonces, imagínense todo lo que las enfermedades mentales
pudieron haber avanzado si estas ideas de Beyer, pues hubieran sido tomadas en consideración, ¿no? Hay que señalar que sí hubo algunas personas que seguían utilizando o guiándose por las ideas de Beyer, pero pues obviamente solo por un tiempo muy corto, ¿no? A lo mejor mientras vivieron sus discípulos, pero pues ya una vez que también sus discípulos murieron, pues ya sus ideas quedaron completamente abandonadas en un cajón. Pero entonces esta idea de que la enfermedad mental pues es muy semejante a una enfermedad somática, pues ahí ya queda plantada, ¿no? En algunos lugares de el mundo, decía yo, como por ejemplo en China, se le va a continuar dando esa idea de que pues finalmente son enfermedades, pero acá de este otro lado, pues no, ¿no? En el siglo, estamos en el siglo XVI, entonces en el siglo XVII van a construirse los primeros asilos, los primeros hospicios para las personas que presentan este tipo de trastornos, pero la verdad, pues finalmente, más bien son como extensiones de cárceles. En ningún momento se les piensa dar algún tipo de tratamiento o cuando menos alguna cuestión paliativa. Lo único que se busca es como quitarlos de la sociedad, del resto de la sociedad, porque, digamos, estorban en ese sentido y entonces entonces hay que recluirlos en algún lugar para que las demás personas, las personas sanas, no tengan ningún inconveniente con ellos, ¿no? Pero bueno, al menos pues ya hay un paso más, ¿no? Ya creo que en algún momento habíamos hablado de esta situación de que en los asilos pues las condiciones verdaderamente eran infrahumanas. Eh, Hay muchos registros, todo esto pues hablándolo básicamente en Europa, ya obviamente para el siglo XVI, que es cuando surgen estos primeros asilos, en América ya están los europeos, eh, en varios lugares de América se van a abrir también algunos asilos, este, pero no van a ser, digamos, muy diferente el trato que se les da en estos asilos en Europa que en los asilos de América. O sea, se sigue la misma línea de trabajo, por decirlo así, ¿no? Y también hay registros de que en algunos asilos, en algunos manicomios, se abrían las puertas al público para que por algunas monedas, dependiendo del país de donde estemos hablando, se viera a los internos, que ya sabemos que, pues, desgraciadamente, las personas con algún tipo de trastorno o alguna situación así, las personas también con malformaciones, pues eran vistas más bien como agentes de espectáculos, ¿no? En circos, bueno, pero en este caso, pues las personas sanas iban a los manicomios para ver a estas personas trastornadas. Aquí en México, yo decía hace ratito, entonces en Estados Unidos se abren algunos manicomios, pero también aquí en México, de hecho, por ahí señala que aquí en México se abrió el primer manicomio. Bueno, la palabra no me gusta, pero bueno, finalmente así es.
el llamado San Hipólito, que estaba aquí en la Ciudad de México, también a mediados del siglo XVI. Que ahora que estaba viendo algunas cuestiones de historia de nuestro país, me enteré que todos estos hospitales de beneficencia, orfanatos, etcétera, eran administrados por la iglesia con sus propios fondos, con sus propios recursos. Y luego cuando vienen las leyes de reforma y la guerra de reforma, los liberales le quitan esa potestad a la iglesia y pues no hacen nada, o sea, simplemente les quitan la posibilidad de atender esos tipos de hospitales, pero ellos no toman ese papel, ¿no? Entonces, como que dejan descobijadas a la, a la población, estas poblaciones vulnerables, pero bueno, eso ya va a ser mucho después, ¿no? Pero bueno, por lo pronto entonces aquí en México también se funda un hospital a mediados del siglo 16, si es 1500, es el siglo 16, ¿no? Para que pase o para que se transforme esta situación de ver a las personas con trastornos mentales ya con una calidad humana, eh, para que les quiten los billetes porque pues se encadenaban, se eh, torturaban, pues tienen que pasar todavía algunos siglos para que la medicina también, digamos, avance y ya se les empiece no solamente a tratar de manera más humanitaria, sino, ¿cómo decirlo? Buscar, buscar las causas y también a partir de las causas, pues poder buscar soluciones a estas enfermedades. Pero si se dan cuenta, es una transformación de pensamiento completamente radical, ¿no? Desde entonces pasar de cuestiones eh, mágicas, cuestiones de posesiones, a sacarlos de, de la calle y meterlos a los hospicios, tratarlos o maltratarlos, mejor dicho, a luego ya finalmente poder verlos como seres humanos y entonces aceptar completamente que es una enfermedad y como enfermedad pues buscar la, número uno, la causa, número dos, posibles curas, ¿no? Pero esto ya empieza a darse entonces en el siglo XIX. Y desafortunadamente, pues ya prácticamente se nos acabó el tiempo. Entonces, pues, pues me faltan por ahí algunos pequeños puntos, algunos pequeños temas, pero pues ya los veremos en la siguiente clase. Antes de que se acaben estos 5 minutos, número uno, los que entraron hasta el último, espero que ya hayan puesto presente. Si no, pues van a tener falta. Y número dos, mañana, sin falta, voy a subir a la plataforma las guías de estos 3 subtemas que hemos visto para que ya las vayan contestando, porque el examen es el próximo 16, ¿no? La próxima semana. Entonces, para que lo preparen. Y también, ya esto va a ser en la semana, les voy a poner una tarea que obviamente van a tener tiempo para entregarla. La tarea que les voy a poner no es tampoco, no es para el 16, sino para dentro de 15 días, para el 23. Pero les aviso para que vayan tomándolo en consideración, ¿no? Bueno, ahorita que nos desconectemos, pues se van a la plataforma para que vean la información complementaria de esto que estuvimos trabajando ahorita, ¿sale? ¿Alguna cuestión que me quieran comentar? ¿Alguna cosa antes de que se acabe el tiempo?
No, profe, todo bien. ¿Sí? ¿O están dormidos? No es de Dios pararlos a las 8 de la mañana para tener clases por Zoom, ¿verdad? Poquito, profe, pero bueno, es parte del sacrificio. Ok, chicos. Bueno, dime, José Juan. Sí, yo tenía una duda, por ahí hemos tenido una cuestión en los últimos, bueno, en los últimos exámenes que no nos hacen llegar los calendarios sino hasta ese día. Entonces, no sé si se los hagan llegar a usted, que nos los pudiera mandar. De hecho, en el último examen fue lo que pasó, que nos los enviaron ese mismo día en la mañana. Entonces, no sé si habría la posibilidad que usted nos los mandara para ya tener como la certeza de a qué hora son los exámenes. No, todavía no tengo el calendario, no me lo han dado tampoco a mí. Lo único que sé, porque sí, al principio del cuatrimestre, pues me mandaron tenemos examen el 19, no, perdón, el 16, el 13, que sería para terminar esta materia, y luego vamos a tener el 11 de diciembre, nada más tengo los días. Como mi calendario nada más llega hasta diciembre, pues no me acuerdo cuándo es el otro examen, pero creo que el 8 de enero, creo ya para terminar el cuatrimestre, pero horarios no tengo. Sin embargo, como tengo que subir los exámenes a la plataforma en esta semana, pues lo más probable es que me manden el horario, a lo mejor miércoles o jueves. Entonces, en cuanto pues yo lo tenga, se los doy, este, para pues a ver si les sirve de algo para que se programen. Pero los días de exámenes van a ser estos. Entonces, 16 de octubre, 13 de noviembre, 11 de diciembre y si no mal recuerdo, 8 de enero. Ujú. Y ya, Ah, ok. los horarios, pues en cuando los tenga, yo se los paso, ¿sale? Ah, ok. Bueno, muchas gracias, maestra. Bueno, entonces estamos en contacto. Que tengan un excelente sábado y nos vemos después. Gracias, profe, buen día. Gracias, maestra.